Bienvenidos a todos, mi nombre es Jonathan Ruiz y la teleclase de la Diplomatura de Derecho Penal del día de hoy vamos a ver medidas cautelares. Bien, en cuanto a su concepto y fundamento, en sí, las medidas cautelares se van a manifestar como instrumentos ante una necesidad. Esta necesidad es justamente la de otorgar una tutela de carácter adecuado que la misma va a recaer sobre elementos probatorios, bienes, incluso sobre personas, y esto va a ser durante un lapso de tiempo que va a transcurrir entre lo que es la iniciación del trámite y el dictado de la sentencia. Ahora bien, también hay otros casos en los que las mismas pretenden asegurar la consecución de los fines del proceso. Por otra parte, más allá del concepto, las mismas, es decir, las medidas cautelares, van a tener un fundamento. Y este fundamento está dirigido a la protección de quien lo solicita, es decir, de su interés privado, como así también el interés público que pudiese requerir que los fallos sean cumplidos, ¿no? Y por supuesto reciban un acatamiento efectivo, ¿no? Esto es con el fin, digamos, de ocasionar los menores daños, ¿no?, posibles, por ejemplo, ante un caso de un deudor. Generalmente, como medida cautelar, uno de los más simples de ejemplificar, se requeriría la contracautela, ¿no? Es decir, el depósito dinerario. Ahora bien, estas medidas precautorias, como bien dije, pueden recaer sobre elementos, bienes, personas, ¿no? Y van a tener justamente o el fundamento del que venimos hablando en el riesgo de verse privado de estos elementos al momento que resulte necesario quien lo solicite. Por eso es que se señala que lo que aseguran en sí son bienes propios del derecho civil o laboral, por ejemplo, ¿no? Es el ámbito en el que más acostumbrados podemos estar a verlo relacionado, a nombrar la palabra. Ahora bien, no es el único ámbito en el que se aplica. También existe el ámbito penal y familiar, pero en este ámbito en sí se van a dirigir las medidas cautelares a lo que es el aseguramiento de personas, ya sea con un fin de tutela o incluso para garantizar el fin del proceso. Podríamos ejemplificar rápidamente en materia penal la prisión preventiva, ¿no? Esto nos lleva a diferenciar las medidas cautelares en el ámbito civil y en el ámbito penal, ¿no? ¿Por qué? Porque en el ámbito civil se las define como medidas tendientes a impedir que el derecho, ¿no?, en sí, que se pretenda actuar, pierda la eficacia durante el tiempo del proceso. Ahora bien, en el ámbito penal hay que hacer una aclaración. Las medidas cautelares en el ámbito penal no se llaman medidas cautelares, sino que se llaman medidas de coerción, como por ejemplo, he nombrado hace instantes, la prisión preventiva. ¿Y qué implican estas medidas de coerción en el ámbito penal para diferenciarlo del ámbito civil? Bien, en el ámbito penal implica a priori la restricción a lo que es el ejercicio de derechos, ya sea de carácter patrimonial o personal, del imputado o incluso de terceros, ¿no? El mismo se va a imponer estas medidas de coerción durante el curso del proceso para garantizar los fines, es decir, cuál es el fin ulterior, el descubrimiento de la verdad y, por supuesto, la actuación de la ley en el caso concreto. Es decir, que esto nos va a llevar a la finalidad de las medidas cautelares, que es evitar a priori que el imputado pudiese obstaculizar la investigación de la verdad, aprovechando, no sé, su libertad para borrar huellas, asegurar la intervención personal del imputado, es decir, que el imputado se presente a derecho. También el cumplimiento de una posible condena de prisión o incluso reclusión. Y también, por otro lado, la contracautela, que es para el despacho de lo que es las, denominadas que venimos hablando, medidas de coerción en sí. Ahora, ya habiendo diferenciado el ámbito civil del ámbito penal, vamos a pasar a hablar de las medidas cautelares en lo que es el procedimiento de familia y en el derecho laboral.
En lo que hace a las medidas, ¿no? Cautelares, en lo que es el ámbito de familia, como ya venimos hablando un poco, resguardan personas. Es decir, que lo que se procura es justamente la protección íntegra de la familia, por eso es que pueden ser también incluso estas medidas de carácter pecuniario, es decir, hablando de una suma dineraria, ¿no? Y también permitiría distinguir entre lo que es las cautelares que resguardan personas y aquellas que protegen bienes, porque también podrían ser incluso pecuniarias. Es decir, que la contracautela, de la cual hablamos brevemente hace instantes, es decir, este depósito dinerario para solicitar que se imponga una medida, se requiere, en lo que hace al ámbito familiar del cual estamos hablando, de manera excepcional solo cuando hablamos de medidas cautelares de carácter patrimonial. Y en cuanto a la otra parte, es decir, las medidas que resguardan personas, no aseguran en sí solo al individuo, es decir, a un integrante de un grupo familiar, sino también a la familia completa, es decir, que van a tutelar tanto relaciones internas como también relaciones referidas a terceros, ¿no? Como por ejemplo la atribución del hogar conyugal ante una posible separación o la exclusión incluso de uno de los cónyuges, podría ser, no sé si me ocurre ahora, un caso fácil, violencia de género. Por otro lado, habíamos hablado también de medidas que protegen bienes, es decir, a los bienes, ¿cuáles son? Bien, se toma por bienes aquellos que integran el patrimonio, tanto de carácter familiar como a los de cada integrante del grupo familiar, es decir, el patrimonio personal. Y ahora ya pasando a lo que son las medidas cautelares en el ámbito laboral, en el ámbito del procedimiento laboral se utilizan medidas cautelares sobre los bienes que están previstos en el Código Procesal, es decir, hablamos de lo que es el ordenamiento legal en cuanto a lo que funciona como una ley supletoria en cuanto al proceso laboral. Ya habiendo distinguido brevemente las medidas en cada rama del derecho, como lo hemos hecho recién, vamos a pasar a los requisitos de admisibilidad y fundabilidad, es decir, qué requisitos yo necesitaría para que se pueda aplicar de manera fundada una medida cautelar, ¿no? En cuanto a los requisitos de admisibilidad, la pretensión de la medida cautelar para que ésta sea admitida y por tal aplicada está sujeta a que concurran determinadas cuestiones, ¿no? Que por supuesto los va a imponer de manera formal la ley. Es decir, esto va a tener que estar, por supuesto, colocado en el escrito de quien exprese solicitar que se aplique tal medida, ¿no? Por eso tiene que tener un fundamento de qué es lo que se pretende asegurar, la disposición legal en la que se funda, es decir, el derecho, y el cumplimiento de los requisitos correspondientes. Podría ser, por ejemplo, una contracautela. Además, también requiere, ¿no?, la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y el otorgamiento de la contracautela. Estos serían los tres requisitos básicos para que una medida cautelar proceda, por supuesto después aplicada al caso concreto y a la rama concreta del derecho en el cual queremos aplicarlo, vamos a tener que ir cumpliendo determinados requisitos propios de esa medida, ¿no? Por eso en sí recordamos, la contracautela, el depósito dinerario, es casi, digamos, exclusivamente exigido cuando se trata de medidas que sean relativas, impuestas a bienes, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la verosimilitud del derecho, es decir, que la situación real se condiga con lo que yo intento fundamentarlo, se tiene que, esto habla sobre la posibilidad de que el derecho exista, ¿no? Y no como una realidad efectiva que solo va a alcanzar a concluir un trámite. Por eso en sí, el demostrar la verosimilitud del derecho no alcanzaría. Es decir, no alcanzaría con solo demostrar que la situación coincide con las disposiciones que me permitirían aplicar esta medida, sino que además quien solicita esta aplicación de la medida cautelar también debe acreditar un peligro en la demora, es decir, que de no aplicarse esta medida cautelar correría en riesgo el bien que estoy intentando proteger. En este caso, bueno, podríamos hablar de bienes materiales o incluso la vida misma, ¿no? Por supuesto.
Estos son los requisitos de admisibilidad. Ahora pasando a los requisitos de fundabilidad. En cuanto a lo que habla el funcionamiento general, ¿no? Estos tienen que ser apreciados armónicamente por el tribunal, por eso en sí se tratan de manera diferenciada según la medida cautelar que se solicite, teniendo en cuenta, por supuesto, las medidas específicas para el caso concreto. Esto nos llevaría a los caracteres de la medida cautelar. En sí tenemos el primer carácter de las medidas cautelares, que es la accesoriedad. Es decir, que carece de autonomía, eso nos está diciendo. ¿Por qué? Porque va a acompañar un proceso, va a solucionar un inconveniente que se suscite en una causa. Por eso es que la accesoriedad hace que en la medida cautelar está al servicio del proceso principal. Por eso en sí nos habla de que es un accesorio. Tenemos la provisionalidad en este caso. Esto va a significar que hay un mantenimiento de una medida precautoria y este va a estar condicionado por la vigencia del trámite principal, es decir, puede o no durar la totalidad de lo que dure el trámite principal y podría llegar a desaparecer si las circunstancias que la motivan desaparecen, ¿no? Por otro lado, también tenemos la mutabilidad, en la cual se va a admitir que una medida cautelar impuesta pueda ser modificada incluso por pedido de cualquiera de las partes, ¿no? Normalmente esto se ejemplifica muy fácil con una relación de acreedor y deudor, en cuanto a que el acreedor puede solicitar la ampliación o incluso la mejora si considera que la forma en la que fue efectivizada la medida no cumple adecuadamente con la función de garantía que éste ha solicitado. Por otro lado, tenemos medidas cautelares que son específicas, y presten aquí mucha atención, específicas del procedimiento civil, así como también tenemos, por supuesto, las específicas que ya las hemos visto del procedimiento penal. En lo que hace al procedimiento civil tenemos el embargo y secuestro, es decir, hablamos de una afectación de un bien del deudor al pago del crédito cuestionado, es decir, que se afecta el bien de quien debe a justamente el pago del acreedor, es decir, de quien quiere cobrar esa deuda que tiene esta persona. Por eso es que se le impone al deudor obligaciones, pero no impide, por otro lado, el uso de manera racional del bien cuando incluso el propio deudor resulte designado depositario. Tenemos por otro lado la inhibición general de bienes, es decir, que hablando de manera estrictamente procesal, la inhibición general de bienes se va a definir como una medida cautelar que impide básicamente gravar o enajenar bienes que son registrables, por ejemplo, un departamento. Por eso es que se anota en los asientos dominiales y va a tener como objeto justamente evitar actos de disposición, en fin, ¿no? Luego tenemos la anotación de la litis, la cual va a tener como objeto el aseguramiento en cuanto a lo que es la publicidad de algún proceso relativo a un bien inmueble, ¿no? Es decir, o muebles también, ¿no? Pero por lo general son inmuebles registrables, con el fin de que la sentencia que vaya a recaer sobre este bien pueda ser opuesta a terceros adquirientes del bien litigioso, es decir, que aquel que quiera comprar un bien de estas características se entere que este bien está transitando un proceso, en este caso, ¿no? Por eso es que el fin de la medida de anotación de la litis es hacer conocer la existencia de un juicio que pudiese afectar al bien en cuestión que esta persona quisiese adquirir. Luego también tenemos la intervención judicial en cuanto a que esto en sí va a afectar, ¿no?, la administración de que el propietario pudiese realizar de los propios bienes o negocios, limitándola en algún grado para asegurar derechos de terceros o incluso en un socio, en este caso, ¿no? Podría ser aquella persona declarada incapaz por sentencia judicial, se me ocurre en este caso un pródigo. Tenemos por otro lado también la prohibición de innovar, es decir, hablamos de una medida cautelar que impide que se modifique una situación de hecho o incluso de derecho que existe en un determinado momento. ¿Para qué? Para que se mantenga la igualdad de las partes en cuanto a los intereses contrapuestos hasta que se resuelva la cuestión litigiosa.
También tenemos como otra medida cautelar aquella llamada medida cautelar innominada, es decir, hablamos de una medida, ¿no?, en la cual el juez puede dictar conforme a las necesidades particulares del caso esta medida cuando no existe una medida específica que la ley pueda otorgar para satisfacer las necesidades y el aseguramiento. Por eso en sí, el que esta medida cautelar innominada opere, es decir, proceda, no va a hablar en cuanto a una medida, para que ustedes lo entiendan, hecha a medida de la situación, porque, repito, la ley no prevé ninguna, por eso se llama innominada, porque justamente no está de manera nominada, taxativa en la ley. Por eso es que el otorgamiento va a estar condicionado a que no pueda utilizarse otra medida cautelar que sea la correspondiente a la situación particular. Bien, habiendo terminado con las medidas en el proceso civil, vamos a pasar a las específicas del proceso de familia. La primera y más común es la medida cautelar en cuanto a lo que es el otorgamiento de alimentos, ¿no? Es decir, una medida que va a tener un fundamento en cuanto a la obligación de proveer, ¿no?, aquel medio necesario para que se satisfagan necesidades de las personas que están unidas por un vínculo de parentesco en sí, ya sea alimentos al cónyuge o incluso alimentos en sí a hijos, en este caso, ¿no? Aquí ya, digamos, habría que analizar el caso concreto. Por eso es que en sí la medida de alimento es una medida de anticipación de lo que es la tutela o lo que se conoce como medida autosatisfactiva en la práctica. Por otro lado tenemos también la guarda, el régimen de guarda, mejor dicho, y de visitas, en cuanto a que hay una regla, primero y principal, general, para otorgar la guarda de un menor, que la imparte el Código Civil, ¿no? Por ende, siempre se va primero a priorizar la tutela, ¿no?, la guarda, para ambas progenitores, es decir, compartida, salvo casos excepcionales en los que, bueno, se considere una de las dos personas más idóneas, ¿no? Podría ser, por ejemplo, un caso en el que el padre solicita la guarda del menor porque aduce y se comprueba que la progenitora es adicta a los estupefacientes, ¿no? Entonces, en este caso, no podría priorizarse la tenencia compartida, sino justamente procedería al padre. Luego tenemos, por otro lado, la atribución del hogar conyugal en cuanto a que es una medida cautelar, pero de carácter mixto, en cuanto a que en el juicio, ¿no?, de divorcio, esto supondría la ruptura de la convivencia, y es decir, el cese de la cohabitación entre los cónyuges. Por eso en sí el juez de familia va a disponer, a falta por supuesto de acuerdo, porque esto podría llegarse a un acuerdo, pero si no lo hay, a falta de acuerdo entre las partes, la exclusión o el reintegro del cónyuge ya excluido o incluso autoexcluido mediante el procedimiento más idóneo en sí. Ahora bien, en cuanto al proceso penal, ahora bien, vamos a especificarlas, ya hablamos brevemente de ellas en un macro, ahora vamos a especificarlas. Primero, vamos a nombrar algunas generalidades, ¿no? En sí, las medidas cautelares en lo que hace al proceso penal, se las va a denominar, como dije, medidas de coerción que pueden afectar bienes, personas, en este caso, y esto es para la restricción que se imponen a derechos de carácter patrimonial o personal o incluso, bueno, sí, individuos sometidos a un proceso, ¿no?, para que estos puedan asegurar el cumplimiento a los fines procesales. Eso como un breve resumen de lo que ya hemos visto a nivel macro. Ahora bien, las medidas específicas del procedimiento penal tenemos en primer lugar la detención. La detención no es lo mismo que la aprehensión, primero y principal, hay que distinguirlo. Uno está aprehendido por la famosa averiguación de antecedentes y luego es la fiscalía quien decide si esa aprehensión se convierte en detención o en cuyo caso haya que liberar a la persona. Entonces, habiendo hecho esta pequeña distinción, vamos a la detención.
La detención es la privación de la libertad que se le impone al imputado con el fin de que éste intervenga en un proceso, ya sea para recibirle declaración en sí, ¿no? Luego tenemos la incomunicación, que en sí la incomunicación actúa como una medida complementaria, ¿no?, de la detención, porque normalmente una persona puede estar detenida pero no incomunicada, o puede estar detenida e incomunicada. Que por otro lado, les aclaro, la incomunicación recae para cualquier tipo de persona, menos para el letrado del acusado, ¿no?, en este caso. Por eso es que actúa de manera complementaria y se podría impedir que el detenido mantenga contacto, ya sea verbal o escrito, con terceros para evitar el entorpecimiento del proceso, ¿no? Porque la incomunicación en sí se considera como un agravante de la detención. Podría ser incluso absoluta o relativa en este caso, ¿no? Es decir, que no se puede comunicar con algunas personas que podrían llegar a ser posibles sospechosos en este caso. Luego tenemos aquí, bueno, la aprehensión o arresto, me adelanté un poco, venía después. En sí, la aprehensión, bueno, hablamos de una medida, como ya les dije, que utiliza de manera excepcional la policía para detener a una persona sin orden judicial cuando fue sorprendido infraganti. Aunque en realidad en la práctica con una leve actitud sospechosa, la fuerza pública, aunque no sea correcto, ya lo aplica. Tenemos por otro lado la prisión preventiva, que es la más conocida en el ámbito penal. Hablamos de básicamente la privación de la libertad de la persona, es decir, el encarcelamiento que se le impone a aquella persona que esté procesada con pena privativa de la libertad para asegurar los fines del proceso, ¿no? Es decir, que transita el proceso estando detenido. Por eso, en sí, para aplicar la prisión preventiva, tiene que existir una presunción de que el imputado es culpable, que el peligro sea grave y concreto para que justamente se le prive a la persona de su libertad. ¿Por qué? Porque también la ley prevé la prisión domiciliaria autorizada exclusivamente, ¿no?, para mujeres honestas y personas mayores de 60 años. Ahora bien, aquí voy a hacer una leve salvedad. Así taxativamente nos dice el Código Penal, mujeres honestas, como si no pudiese haber hombres honestos. Esto no quiere decir que únicamente se va a aplicar a personas, ¿no?, de sexo femenino, y si hay una persona en igualdad de condiciones de carácter masculino no se aplique. Lo han escrito así, pero bueno, aplica a hombres y mujeres en este caso. Bien, esto fue todo por hoy en cuanto a lo que es el ámbito de las medidas cautelares. Estoy a su disposición para futuras consultas. Nos encontramos en la próxima teleclase.